Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre este tema de las autorías mediatas por aparatos organizados de poder. Si mal no recuerdo, esta es una creación del profesor Klaus Roxin, uno de los padres de la escuela funcionalista. Sé que este video es un poco más técnico sobre derecho, pero bueno, vamos a hablar de este tema desde un artículo que tengo aquí en mi página de Facebook, Carlos Villarraga Abogado, y basándonos en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con este tema de la autoría mediata? Normalmente, pues, lo que conoce la gente es que el delito tiene un autor. Por ejemplo, A mata a B, A hurta a B. Siempre pues la gente tiene muy claro que A es el autor, A es el que van a investigar, a condenar, es el que le van a caer encima, etc. Pero también existe otra clase de autoría u otra forma de cometer delitos y es utilizando a otra persona como instrumento, instrumentalizando a otro sujeto. Eso también existe, se ve en las películas, se ve en las novelas, en las series, etc. Y existe en la vida real. Tiene el nombre de autoría mediata, porque mediatizamos, instrumentalizamos, lo cual va en contra de la dignidad humana. Entonces, decimos que hay tres formas de instrumentalizar a una persona para que cometa un delito. Puede ser por la fuerza, la violencia, es decir, amenazarlo, como cuando A amenaza a B, que es un cajero, le dice: si no sacas 2 millones de pesos de la caja registradora, voy a matar a tu hijo, voy a matar a tu hermano, a tu madre, etc. Ahí obviamente pues tenemos una coerción, una violencia que se ejerce sobre la voluntad de esa persona, ¿no? Ahí el ladrón, quien hurta es quien está amenazando y estaría utilizando al otro como instrumento. Obviamente la fuerza, la violencia o la amenaza de violencia, la amenaza ya sea, en estos casos es psicológica, es lo que se llama la vis compulsiva. En este caso se utiliza la violencia psicológica para instrumentar a una persona y esa fuerza tiene que tener una entidad para asustar a la persona, para vencer su voluntad, no es cualquier amenaza. La otra forma es, por ejemplo, engañando a las personas. Por ejemplo, el clásico caso que se le dice a una persona: mira, pásame el bolso que se me quedó, o se le dice a un empleado, al maletero: pásame esa maleta que por favor es mía, se me quedó, o pásame ese celular, se le dice al compañero que se me quedó en el salón. Pues se engaña a la persona, no se le hace creer de que, por ejemplo, el objeto es tuyo. Pues las personas todavía tenemos buena fe, creemos en la palabra de los demás, creemos en la dignidad y pues por un error también se puede instrumentalizar a una persona. Y finalmente está el tema de utilizando inimputables, es decir, personas que de pronto tienen alguna disminución de su madurez o algún trastorno en su mente. Por ejemplo, cuando se utiliza a niños que están muy pequeños, cuando se utiliza, por ejemplo, personas enfermas mentales, también se les puede utilizar para cometer delitos. Por supuesto que en estos tres casos que acabo de mencionar no van a responder porque son unos instrumentos, ¿cierto? Pero aquí en esta autoría mediata por aparatos organizados de poder, y voy a acelerar el paso porque sé que ya he hablado mucho y no he empezado. Aquí el instrumento, entre comillas, instrumento sí va a responder, a diferencia de lo que vimos antes.
Y es que aquí hay un desarrollo normativo cuando se trata de organizaciones delictuales que tienen una estructura y una jerarquía. La teoría dogmática acerca de la determinación del hombre de atrás para que otro cometa el delito suele generar muchos problemas. Es decir, aquí lo que nos dicen es que cuando hablamos de ya estructuras complejas, organizaciones, si utilizamos este tema pues de la autoría inmediata, eso quiere decir el hombre de atrás, el autor inmediato, se le conoce como el hombre de atrás. Aquí ya hay más complejidad porque las estructuras normalmente tienen un número muy grande de personas, muchos ejecutores, muchos sicarios. Tienen un líder que da una orden y pues cualquiera de los ejecutores puede cometerla, ¿no? Entonces, aquí el tema de la autoría inmediata ya se dificulta un poco aplicarlo. Y si decimos, por ejemplo, la determinación cuando A determina a B, cuando A le paga a B para que cometa, por ejemplo, un homicidio, pues aquí también con esta gran cantidad de ejecutores, de personas, y de pronto el comandante le pasa la orden al subcomandante, está el teniente y está el soldado, etc. Es decir, toda esa cadena de mando pues dificulta aplicar esta teoría. Entonces, nos dice la Corte que el verdadero detentador del poder son las cúpulas de mando, ¿no? Ellos tienen esa relación directa, son los determinadores y con los ejecutores. Es decir, ellos lo que hacen es que dan la orden pasa pues al subcomandante, al lugarteniente y finalmente le llega a cualquiera de los ejecutores, porque como son organizaciones que tienen bastantes personas, pues cualquiera de las personas puede cometer el delito o la ejecución del crimen. Entonces, aquí esto es lo que nos quiere explicar. No voy a leerlo todo, pero básicamente nace de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tiene que ver con el holocausto nazi, se creó esta teoría de los aparatos organizados de poder. El Tribunal de Jerusalén condenó a Eichmann como un autor de crímenes. Se trataba de la figura de autores inmediatos de poder, porque la persona ubicada en la cabeza imparte el orden, desconoce quién la ejecutará, pero confía en que algún miembro de la organización la cumplirá. Eso se llama fungibilidad del ejecutor. Sin que el denominado hombre de atrás, aquí estamos hablando de una forma impropia de este autor, precise de acudir a la fuerza. Aquí no se está instrumentalizando propiamente hablando a la fuerza o al error para decir que se está instrumentalizando una persona. Entonces el profesor Roxin crea esta figura, habla de los aparatos organizados de poder. Imagínense, por ejemplo, las fuerzas militares, sobre todo en contextos de violación a los derechos humanos, como en las dictaduras, por supuesto en régimen nazi, todo lo que tiene que ver con el fascismo que se vio en Italia, etc. Aquí es donde nace este tema. Y fíjense cómo el hombre de atrás, el comandante, el subcomandante, desconoce quién será finalmente el que ejecute la orden impartida, pero es evidente que tiene el dominio del hecho, es decir, él es el que domina el hecho y por lo tanto es un autor. Pero en este caso del aparato organizado de poder, su voluntad se cumplirá, motivo por el cual se trata de un autor mediato. Entonces, aquí la sala concluye que esa construcción conceptual aplica a los casos en que las conductas punibles objeto de reproche son cometidas por miembros de una estructura organizada y se orienta a atribuir la responsabilidad por las mismas no solo a los ejecutores, es decir, aquí responderá no solamente los ejecutores, sino también quienes ejercen el control, porque hay una jerarquía organizacional, así no hayan tenido injerencia directa sobre aquellos. Entonces, se pretende castigar a aquellos líderes de organizaciones, eso está bastante claro a esta altura. Y ya para concluir, porque este artículo está ahí en la página de Facebook que les dije al principio, y también en la jurisprudencia de la Corte que ya está también referenciada aquí. Entonces,
En conclusión, la imputación de uno o más delitos a los líderes de la estructura organizada requiere que aquellos hayan tomado parte o contribuido de alguna manera a su realización. En tanto, solo resulta viable cuando uno han dado la orden explícita o implícita de que se realicen conductas punibles, la cual es comunicada descendientemente desde las esferas de control de la organización hasta quien finalmente pues la ejecuta. Y 2. Los delitos se enmarcan dentro del ideario de la organización o su plan criminal. Es decir, este tema nació aquí aquí hablamos de instrumentalizar, pero no en el sentido común o propio, ¿no? Aquí el instrumento también responderá penalmente igual de quien da la orden del comandante. Y es que durante mucho tiempo los nazis en los tribunales en la Segunda Guerra Mundial intentaron escudarse diciendo que ellos solamente seguían órdenes, sí, pero bueno, ya sea que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con este tema, pero no, ya que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con este tema, ya sea que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la parte de que, bueno, a los nazis se les juzgó mucho por delitos que no estaban enmarcados dentro de la tipicidad, la legalidad, bueno, etcétera. Aquí hay algo claro, que es que ante los crímenes de guerra, las peores violaciones a los derechos humanos, pues no se puede alegar que no se sabía, no se puede alegar que estaban instrumentalizados, no, precisamente por todo este drama, porque son verdaderas empresas del crimen, es decir, el ser humano se ha asociado toda su existencia, pero cuando se asocia para cometer crímenes, pues nacen toda esta organización, toda esta jerarquización, y finalmente pues tendrá que responder penalmente tanto el que da la orden, pues la orden va bajando por todos los lugartenientes, los subcomandantes, como quieras decirle, hasta que finalmente llega al ejecutor final, que será el sicario, el soldado, el militar raso, el paramilitar raso, el guerrillero raso, como quieras decirle a esta organización. Finalmente, bueno, hasta aquí dejo el video porque he hablado mucho. Espero que te haya dejado por lo menos una idea de lo que es autoría mediata por aparatos organizados de poder, un tema un poco más técnico, que se aplica a organizaciones criminales que tienen una jerarquía, una organización, están dentro de un objeto social, ¿no? Algo, si se puede utilizar ese parangón del derecho comercial, y que por supuesto pues no se admite, son crímenes que son muy, pero muy graves. Entonces, muchas gracias por ver el video, gracias a las personas que se están suscribiendo, y por supuesto tratamos de mejorar cada día, y te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.